autonómicas, etagónicas y ambientales, o sea, es un integrador. También modula la secreción hormonal a través de la liberación de los factores de liberación o de frenación de las hormonas hipofisiales. Produce oxitocina y vasopresina. La oxitocina y la vasopresina no es producida en hipófisis, es producida en el hipotálamo. Pero gobierna también a través de toda la interrelación con las neuronas que hay allí en esa zona, el crecimiento, la reproducción, la lactancia, el metabolismo, relaciona con el estrés y también tiene múltiples funciones conductuales. O sea, a veces, como vamos a ver después, hay expresiones de alteración de la función hipotalámica que se expresan como cambios de carácter nomás, ¿no? Justo ahora me acaban de mandar una foto de un niño que lo estaban viendo en Tania, un niño obeso de 2 años que pesa como 35 kilos y el doctor estaba preocupado. Y luego escribe y dice, el niño se tira al piso y está que llora y todo el mundo piensa que es malcriado, o sea, pero está obeso, tiene mucha hambre. Entonces, aquí la sugerencia es que ese niño tiene que tener una evaluación neuropsicológica, porque puede ser que tenga un problema relacionado con el sistema nervioso, porque el hipotálamo va a hacer conexiones. Ahora también se está viendo por ese lado cómo controlar la obesidad también, porque hay múltiples factores relacionados. Y vincula la cognición, la emoción, la homeostasis energética, el comportamiento. Allí ven ustedes los factores liberadores propios del hipotálamo, el factor liberador de gonadotrofinas, que es el RH, el factor liberador de TSH, que es el TRH, el factor liberador de hormona de crecimiento, el factor liberador de ACTH, la hormona antidiurética, la ven también ustedes acá, y también ven los factores que son más bien bloqueadores, como la somatostatina y la dopamina. Como hago siempre en semiología y en endocrinología, cuando comenzamos el dictado de curso, siempre a los alumnos que no son de la sede, que vienen de otras sedes, esto lo tienen que tener bien claro, es la base de toda la formación y de todo el conocimiento en endocrinología. Son características propias del sistema endocrino. ¿Cuáles son esas características? Que hay ejes, hay un sistema de feedback o de retroalimentación, hay pulsos, hay ritmos, hay receptores, hay transportadores, un eje interacciona con otro eje, y también el medio ambiente, a través justamente de esas conexiones hipotalámicas, modulan estos ejes. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? En ginecología estudian el eje hipotálamo hipófisis ovárico, pero ese eje hipotálamo hipófisis ovárico se relaciona con otros ejes. Entonces, no basta con que los ginecólogos digan, yo sé del eje hipotálamo hipófisis ovárico. Ahora han cambiado, han tratado durante mucho tiempo al síndrome de ovario poliquístico como una entidad en la cual no la pasaban a los endocrinólogos, y siempre esta ha sido una enfermedad endocrinológica, porque es una enfermedad del metabolismo y está muy relacionada con el sistema nervioso central y con la ovulación, que es una situación del sistema nervioso central. Entonces, ejes, ustedes como verán allí, los ejes significa que las hormonas se liberan de acuerdo a sustancias que se producen en el hipotálamo, que van a través del sistema cortico-hipofisiario a la adenohipófisis o que se almacenan en la neurohipófisis, y de ahí de la neurohipófisis hay otras hormonas que van a las diferentes glándulas RAM. Entonces, cuando tenemos una patología, inmediatamente, clínicamente, tenemos que sospechar por dónde estará el problema. Eso lo vamos a ver en los niveles. Pero ese eje es una función integrada. Ahí están las neuronas leptídicas, el hipotálamo, los factores de liberación y división en la pituitaria, y de ahí a la glándula blanca. Aquí vemos también otro eje con diferentes órganos blancos. Aquí vemos el ovario, ¿no? Los testículos, la tiroides, la corteza suprarrenal, hasta la grasa, el músculo, el hueso, y ahora es el intestino. Aquí tenemos que este esquema
que poner el intestino también, porque ahí está el eje intestino-cerebro, que es un eje interesantísimo que está en relación con las... Antes se decía, somos lo que comemos, las personas somos lo que comemos. Si comemos bien, nos va bien, si comemos mal, nos va mal. Entonces, ese sistema tiene retroalimentación que sea positiva o negativa, el sistema de retroalimentación activa. Cuando bajan las hormonas, ¿no?, se estimula el eje para que el eje funcione. Cuando aumentan las hormonas, se frena el eje para que el eje disminuya su función. Eso es el sistema de feedback o retroalimentación. Pero resulta que el feedback no solamente se da de la glándula diana o la glándula blanco hacia el sistema nervioso central, sino que también pueden haber pequeños feedbacks en las diferentes partes del eje. Es decir, por ejemplo, en relación con producción de hormonas, ya sea de forma autocrina o paracrina, es decir, hormonas, la regulación de la formación de un producto en una célula puede también autorregularse con un sistema de feedback. O la formación de hormonas de forma paracrina también puede regularse, como sucede, por ejemplo, en el ovario. El ovario tiene dos capas, la capa granulosa y la tecal. En la tecal se producen los andrógenos, y en la granulosa esos andrógenos se transforman a estrógenos. Cuando se produce ya mayor producción de hormonas, se regula, hay un pequeño feedback corto de regulación en esas capas del ovario. Otra cosa muy importante, las hormonas se producen por pulsos, que tienen una amplitud y tienen una secuencia de producción. Esa amplitud es también necesaria, es importante, y cada cuánto tiempo se producen, que son periodos de tiempo, también es importante. ¿Por qué esto es tan significativo? Porque luego estas hormonas actúan, bueno, ahí estamos viendo por ejemplo, la hormona de crecimiento, la CTH, la prolactina, tiene pulsos breves, regulares. El pulso de GnRH se produce cada 90 minutos e induce la estimulación hipofisiaria de LH, y la mayor parte de las actividades también son rítmicas, ¿no?, incluida la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, el volumen de sangre, el sueño, ¿no? Y eso es debido a los ritmos que hay en el sistema. No somos iguales las 24 horas del día. La reproducción incluso tiene momentos especiales en las 24 horas del día. El estrés, la actividad de la TSH, por ejemplo, varía en diferentes horas del día. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando mandamos a hacer un examen auxiliar, tenemos que saber a qué hora del día le estamos mandando a hacer, a realizar, para que el paciente no gaste con uso y para saberlo interpretar. Entonces, esto que nos quede como conocimiento, que por eso es que se piden los exámenes a determinadas horas para poder evaluar para hacer diagnósticos. Estos ciclos se pueden alterar. ¿Ya? Por ejemplo, hay ciclos que duran 24 horas, hay ciclos incluso que se alteran, y como en el Cushing, en donde la mayor producción es en la mañana y la menor producción de hormonas de ACTH está por la tarde. Pero a veces esto se invierte, y esa inversión ya nos está hablando de que está habiendo un problema. O a veces la alteración de la secreción hormonal se produce en el año, ¿no? Se altera cada 6 meses. Eso se ha descrito a veces en enfermedades como el Cushing, que puede haber alteraciones incluso anuales, ¿no? Viene cada año la alteración en estos ritmos. Entonces, por eso cada paciente es un mundo, pero hay que saber y hay que conocer cómo es que se dan estos aspectos que son propios del sistema endocrino. La mayoría de los ritmos endocrinos son circadianos. La hormona de crecimiento y la prolactina es máxima después de dormir, de conciliar el sueño. El cortisol es máximo entre las 2 y 4 de la madrugada.
para que la persona se despierte alerta. El TSH es estable entre las 9 y 12 de la mañana, pero miren, es mayor entre las 8 y 12 de la noche. Aumenta el TSH. ¿Por qué? Porque está preparando al organismo para el metabolismo, para que tenga en el momento de ayuno, está interactuando con otras sustancias, con otras hormonas, para preparar al organismo para el siguiente día de vigilia. Entonces, esto nos habla de que hay alteraciones, por ejemplo en el sueño. Ahora entendemos mejor por qué al sueño se le está dando tanta importancia actualmente, ¿no? Es toda una enfermedad, todo un problema que está en relación con problemas endocrinológicos, y se dice que aquella persona que tiene alteraciones en el sueño tiene un riesgo cardiovascular incrementado. Eso lo van a escuchar ustedes en todas partes, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿por qué? Es porque duermen mucho, porque se engordan, ¿no? Porque las hormonas se relacionan y se producen en relación con el sueño, y es necesario el sueño para reparación del organismo. La secreción de gonadotrofinas, por ejemplo, en adolescentes aumenta por la noche, y el LH durante la adolescencia tiene pulsaciones rápidas y de gran amplitud durante la noche y el adolescente. Pero en los individuos sexualmente maduros esta secreción tiene una amplitud menor que ocurre durante las 24 horas del día. Entonces, hasta incluso esto, no sé, podría tener aplicación cuando aconsejamos a nuestros adolescentes, si no queremos que salgan en estado, ¿no? Que no gesten tan pronto, ¿no? No sé, se me ocurre estudiando esto y revisando esto para ustedes, que los chicos no duerman juntos, ¿no? Y evitar eso en la medida de lo posible, los adolescentes, y porque tienen mayor posibilidad entonces de poner en acción su sistema hormonal, ¿no? Bueno, esas hormonas que se producen así, de esta manera tan caprichosa, ¿no? Con pulsos, ritmos, ciclos, actúan en receptores hormonales. Hay receptores, y los receptores pueden estar en la pared de la célula o pueden estar dentro de la célula. Los esteroides están dentro y los receptores están dentro de las células. La insulina está en la pared celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos receptores también se pueden alterar. ¿Y por qué es importante los pulsos, la razón, cómo se relacionan estos receptores? Porque se necesita un periodo de tiempo de estímulo de esos receptores, que en realidad no son huecos, ni son alteraciones en la membrana, sino son movimiento de aniones, movimiento de carga eléctrica, y para dar tiempo a que se acomode esa carga eléctrica y pueda actuar la hormona, ¿no? Y puede haber el flujo de sustancias que se necesita para que actúe la hormona. Entonces, eso se llama up-regulation o down-regulation. Es decir, up-regulation estimula que se formen esos sitios para que actúe la hormona. Down-regulation, la hormona más bien comienza a bloquear cuando está actuando y disminuye la cantidad de receptores y la actividad de los receptores en el entorno. Además, después de que van a los receptores, y para ir a los receptores van a través de transportadores. Los transportadores son proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las proteínas transportadoras de las hormonas sexuales en el embarazo, nosotros pedimos dosaje de 3.000 y de 4.000. ¿Por qué? Porque en términos generales a veces las hormonas falsamente dan la impresión de que están falsamente aumentadas, pero la fracción libre es la fracción que actúa. Y, por ejemplo, los estrógenos que se producen en gran cantidad en la gestación estimulan la síntesis de proteínas transportadoras. Y esas proteínas transportadoras entonces pueden hacernos parecernos como que las hormonas totales están aumentadas. Entonces, se transportan a través de proteínas para que tengan su acción a nivel de los diferentes tejidos.
igual por ejemplo la tiroglobulina también, ¿no? Interactúan entre ejes, esto ya lo habíamos mencionado. Esta es una neurona macrocelular, una neurona parmicelular, neurona de proyección hipotalámica. La macrocelular está produciendo la vasopresina, oxitocina. Las parmicelulares, ¿no? Factores liberadores o frenadores. Y hay neuronas de proyección, o sea, una neurona que se une a otra. Por ejemplo, la neurona de hispeptina, ¿no? Que se produce con la neurona de hispeptina, la hormona, la hispeptina actúa sobre el gen RH, que está en el metal. Pero hay neurotransmisores que son producidos por las neuronas también, ¿no? El glutamato, el ácido gamma-aminobutilasa, la dopamina que es tan importante. La dopamina, hay un libro que se llama Dopamina. La dopamina se ha considerado como la sustancia que mueve el mundo, ¿no? No en vano, pues, por ejemplo, la cocaína y las drogas estimulan la dopamina para tener a la gente alerta, ¿no? Las sustancias, los líquidos, las bebidas. Entonces, esa dopamina que existe en nuestro organismo puede estar disminuida como consecuencia de falla del mismo sistema nervioso central, como falla de nuestro organismo, genéticamente tenemos menor predisposición a esa dopamina. O puede ser que estemos estimulando la secreción de dopamina y se puede producir un agotamiento de la secreción de dopamina. Entonces hay varias situaciones que tenemos, por eso les preguntamos a los pacientes, cuando hacemos historia clínica, su entorno, en qué trabaja, en qué situación ha estado antes de que se produzca una enfermedad. Por eso quizás guarda relación, que el hipertiroidismo, la enfermedad de Iberis a veces la desencadena una situación de estrés muy fuerte que ha tenido el paciente, ¿no? Un problema familiar, desencadena los problemas, ¿no? O la menorrea, desencadena en una persona, o la hace infértil, un estado de estrés, porque estos neurotransmisores no se producen en la cantidad adecuada para que se produzcan todos los factores liberadores y para que actúe este eje. O sea, la endocrinología es muy simple, solamente tenemos que tener en cuenta estos factores que les estoy mencionando, pensar un poquito cuando hacemos historia clínica. ¿Por qué? Porque si no nos entramos en un mundo, ¿no?, de posibilidades diagnósticas, nos vamos por lo más complicado, por lo más difícil, y hay que pensar que no hay recursos actualmente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, como para decir, batería de tal examen, hágase tal cosa, hágase resonancia magnética, hágase otro examen. Por supuesto que va a salir algo, pero hay que hacerlo paso a paso como debe ser. En endocrinología por lo menos es paso a paso. Miren, por ejemplo, ¿no?, de cómo puede ser la interacción entre hormonas. Por ejemplo, una persona que esté en estrés crónico, ¿no?, ese cortisol elevado del estrés crónico, actúa sobre las neuronas del hipotálamo, donde se produce el factor liberador de DRA, de tirotrofina, y es capaz de bloquear o disminuir la secreción de DRH. O sea, el estrés, ¿no?, crónico inhibe la secreción de DRH. Y como consecuencia de esto también se puede producir la disminución de TSH. Entonces se puede disminuir la función, el eje puede ser, hasta nos puede dar como la sensación de que hay un hipotiroidismo en el paciente. Y es como consecuencia del estrés crónico que vive el paciente. ¿Y esto dónde se da? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo. Hay que saberlo, hay que conocer y manejar eso. Entonces, el estrés crónico puede disminuir la secreción de TRH y puede disminuir la secreción de TSH y nos puede dar una especie de un cuadro como de aplanamiento. La TSH se vuelve relativamente baja, normal y poco reactiva. La respuesta de TSH-TRH se atenúa, menos TRH liberada y menor expresión de los receptores hipoficiarios, ¿no?, productores de TSH. T3 total disminuye, y ¿quién aumenta? El T3 reverso. Es lo que vemos
cuando hay enfermedades del enfermo crónico. Esto no está en el año pasado, así que los que lo están atendiendo, están esperanzándose de las clases que han habido en los otros años, tienen que atender. Bueno, además hemos dicho de que el medio ambiente influye. El medio ambiente influye, ¿qué cosas influyen sobre el sistema neuroendocrino? La obesidad, pero también la malnutrición, ¿no? O sea, la disminución de riqueza, los atletas, ¿no? Los atletas que hacen mucho ejercicio, las bailarinas de ballet, el ejercicio extremo, la anorexia nerviosa, los cambios de temperatura, los cambios de luz y temperatura, ponen acción en todas estas zonas. Y una misma hormona puede ser estimulante o bloqueante, como es el caso de los estrógenos, ¿no? El mismo péptido puede ser estimulador e inhibidor. Las flechas verdes indican actividad estimulante y las flechas rojas indican actividad inhibidora o actividad estimuladora reducida, ¿no? Entonces, podemos encontrar eso. Entonces, las hormonas se producen en células secretoras. Pueden ser células endocrinas cuando el contenido de la hormona va al torrente circulatorio. Células endocrinas y las hormonas. Células paraclínicas que secretan el contenido al espacio extracelular e influyen sobre todo sobre la función de las células más cercanas. Por ejemplo, ¿cuál? Como les he mencionado, en las capas del ovario, la capa fecal y la capa glandulosa. Y como eso hay un montón de ejemplos en otras partes del organismo. Las autocrinas, que influyen sobre su propia función por la acción local de su secreción. Es decir, por ejemplo, la secreción de estrógeno puede influir sobre la misma célula para realizar determinadas funciones. Las enzimas que la forman andrógenos y estrógenos son hormonodependientes, dependen de los estrógenos. Entonces, la función, la secreción hormonal, cuando se pierde esta regulación, este feedback, ¿qué es lo que aparece? Cuando se pierde el feedback o la autorregulación, aparece la autonomía. Entonces, yo no me importa la regulación, la autonomía, la paragina, ¿no? El feedback, comienzo a secretar hormona porque puedo. Entonces, por ejemplo, los tumores, las neoplasias tiroideas, algunas neoplasias son hormonodependientes. Entonces yo puedo darle hormona tiroidea de alguna manera para frenar, ¿no? Para tratar de destruir. Y esto tiene una razón, como vamos a ver después. ¿No? Acuérdense de las glándulas exocrinas que producen enzimas y lípidos hacia la luz de los sistemas de conductos. Cuando nosotros tengamos a un paciente que está enfermo del páncreas, que está diabético, hay que chequear también su parte exocrina. De repente va a necesitar que le demos enzimas o le va a caer mal los alimentos. Tenemos que regular esto también, no nos debemos olvidar. Las hormonas hipotalámicas conocidas son las más conocidas, pero hay un montón. Vasopresina, oxitocina, el factor liberador del hormón de ACTH, el factor liberador de SH, el factor liberador de gonadotrophinas, la hormona liberadora del hormona de crecimiento, la somatostatina, que es frenadora más bien del hormona de crecimiento, y la dopamina, ¿no? Que es frenadora más bien de la secreción de prolactina. Entonces, hemos visto a la izquierda las funciones del hipotálamo. ¿Cómo actúan estas hormonas? Se unen a la proteína G en diferentes tejidos de la hipófisis y otras partes del sistema nervioso y también de tejidos periféricos, como vamos a ver después. O sea, no solamente actúan a veces estas sustancias, estos factores a nivel del sistema nervioso central, sino que son capaces de actuar a nivel de otros tejidos en el cuerpo, en el organismo de la persona. Pero tiene su expresión en el encéfalo y en tejidos periféricos distintos de la hipófisis. La leptina, ¿no? Suprime los ejes tiroideos y reproductores durante la respuesta al ayuno, la leptina.
La grelina, que es una hormona gástrica, regula el apetito, es la hormona del ayuno, ¿no? Actúa sobre múltiples ejes neuroendocrinos. La oxitocina, que actúa sobre los receptores de las células mioepiteliales y de los asinos mamarios y contracciones del nivel uterino. Pero no solamente esta función, últimamente se está atribuyendo a la oxitocina una función neuroconductual, e incluso se habla de déficit de oxitocina, y eso va aparejado con expresiones de la conducta, ansiedad, trastornos del carácter, cosas que nos pueden parecer que no son interesantes para la endocrinología, pero son parte del síndrome neuroendocrino. Entonces, si ahora hablamos de un síndrome neuroendocrino, no solamente hablamos de hormona, sino hablamos de carácter, hablamos de expresión conductual, como les había mencionado, y eso hay que evaluarlo también. Por eso les decía el niñito que me escriben de Tacna, ese niñito hay que evaluarlo de todas maneras. Si se tira al piso y llora, puede ser malcriado, pero a veces se confunde la malcriadez con problemas, con algo orgánico que, por ejemplo, un Prader-Willi, ¿no? Que es en los niños la obesidad. En los niños donde hay problemas de desarrollo del sistema nervioso central, de repente se está pasando ese problema y ese niño se le está haciendo sufrir porque se le está teniendo controlar punitivamente, y no es una cuestión moral, no es que sea malcriado, sino que tiene un problema. Así como el autista tiene un problema. El autista o el chico o la chica que tiene un déficit de atención y hiperactividad, que hasta esto puede influir en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque de repente pues no me habla, se va, ¿no? No me querrá. Entonces la mente comienza a especular, ¿no? Y puede dar lugar, si es que no se le entiende, si no se comprenden a esas personas, puede dar lugar a diferentes situaciones, pues hasta divorcios, separaciones. Entonces, pero de pronto hay un problema, ¿no? Hay un déficit de atención, hay algo más que está involucrado en ello. Los médicos tendemos a ser medio autistas, por si acaso. Nos ponemos a estudiar, nos metemos en el ajedrez, se meten, ¿no? En los juegos, en el estudio. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer clínicamente, pero eso lo vamos a entender como médicos que somos si estudiamos, si sabemos, si investigamos, si vemos que la medicina va más allá. Por eso dice, la medicina no solamente es el cuerpo, es la interacción mente-cuerpo, ¿no? Miren, pues uno de los primeros síndromes neuroendocrinos fue el síndrome de Friedreich, hace más de 100 años. En una paciente con obesidad, infertilidad, distrofia adiposo genital, lo encontraron en una paciente con tumor de silla turca, ¿no? Que probablemente tenía extensión supracelular, con acumulación y un exceso de grasa subcutánea y con el mismo hipogonadotrópico y retraso del crecimiento, ¿no? El retraso mental, hay algunos otros problemas de conducta. Pero años posteriores, Shiny y Guillemin obtuvieron el premio Nobel. ¿Por qué? Porque sintetizaron el gen RH recién. ¿No? Y dijo, la de hipófisis está controlada de forma estrecha por el hipotálamo. E identificaron varios posibles factores liberadores, que son los factores que les he mencionado. Pero uno de los primeros síndromes neuroendocrinos es el síndrome de Friedreich, hace muchos años. Y se relacionó con obesidad y con hipogonadismo, ¿no? Con hipogonadismo, hipogonadotropia. Esa tiene ustedes, ¿no? El desarrollo de los caracteres sexuales. Bueno, estos son los factores liberadores. El DRH, el factor liberador del CDH. El DRH ahora se le está considerando como una sustancia que puede utilizarse en enfermedades crónicas, está relacionada con la inflamación y con la inmunidad. Y se están sintetizando, se están trabajando moduladores del receptor del DRH para terapias de patología tiroidea y oncológica.
El factor liberador de STH se sabe ahora que tiene mucha relación con trastornos de estrés crónico, con depresión, obesidad, y se están también sintetizando agonistas selectivos de los receptores del factor liberador de STH. Esto que ya lo hemos visto anteriormente guarda mucha relación, ¿no?, con todo esto, y se ha visto, por ejemplo, que el TRH y el receptor de TRH se expresan en múltiples tejidos inmunes: timo, médula ósea, ganglios linfáticos, vasos, linfocitos T, B, células Killer, donde actúan en circuitos endocrinos y parásitos. Entonces, hay algo, por ejemplo, en enfermedades tiroideas. Siempre hemos visto que una de las características de los pacientes con enfermedades tiroideas crónicas es que tienen anemia crónica y tienen una anemia mal controlada. Entonces, hasta hace poco, por ejemplo, eran mujeres, yo en la maternidad decía es por la metrorragia, porque a veces tienen miomas y tienen metrorragia. Pero lo que se sabe ahora es que la función tiroidea está relacionada con el eritropoiesis a nivel del riñón y a nivel de la médula ósea. Y, por ejemplo, me puede modificar, ¿no?, la producción de hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, la síntesis de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos. Y eso a veces en sus pacientes, cuando ustedes le pidan un hemograma, vean cómo están los glóbulos blancos. Pueden tender a estar disminuidos, por ejemplo, los glóbulos blancos en el hígado. Y eso está relacionado con una alteración en la función tiroidea y también en la inmunidad, por supuesto, ¿no? En condiciones normales, la leptina inhibe el polipéptido I y favorece al CRH. El CRH inhibe el apetito. Sin embargo, sabemos, después vamos a aprender que el eje hipotálamico adrenal, el cortisol, estimula el apetito. Es decir, cuando ese CRH se altera por algún motivo, como puede ser en la obesidad y en el estrés crónico, el exceso de cortisol y se produce también resistencia a la leptina, reducen este control, permiten que predomine la señal del polipéptido, del neuropéptido I. Entonces, eso es lo que nos podemos explicar, porque luego, cuando hay obesidad o cuando hay aumento de cortisol, puede haber aumento del apetito con los corticoides, puede haber resistencia a la leptina y más bien puede haber tendencia a la obesidad. Se rompen los círculos, se rompen los controles que normalmente deben haber. Pero el CRH es anorexia. ¿Ya? Aquí vemos, es una tabla un poco, por ejemplo, el CRH, ¿no?, tiende a disminuir la ingesta y favorece el gasto energético, pero se altera en la obesidad. El cortisol favorece el apetito, condiciona la hipogénesis y distribución de grasa, resistencia metabólica, sostiene un entorno probesogénico cuando el estrés es crónico. La leptina inhibe el polipéptido I, estimula el CRH y favorece la saciedad. Es a través de ese circuito, ¿no? En endocrinología, entonces, se dan los X. Este X se puede alterar, y entonces ahí viene la obesidad. ¿Por qué es importante que sepamos los X? ¿Por qué esto es mucho, doctora? ¿Para qué? No, yo quiero aprender sobre diabetes, sobre la insulina, nada más. ¿Esto para qué? ¿Qué importancia tendrá? Esto tiene importancia porque cuando es la base de la investigación de múltiples sustancias para tratar enfermedades, como he visto algunas otras enfermedades. Mire, la paciente que vamos a ver en el conversatorio, del cáncer de tiroides, del cáncer anaplásico. Dentro de sus antecedentes de la paciente, Tamara, ¿te acuerdas? La paciente con cáncer de tiroides, dentro de los antecedentes tenía, ¿qué tenía la nieta?
La nieta que tenía de la paciente con cáncer de tiroides, cáncer de mama, Sí, también. a los 29 años. Y la otra familiar tenía cáncer cerebral. Ya, pero tenía cáncer de mama. Y miren, hay un eje tiroideo, mama, y de receptores, y de los receptores de hormona tiroidea. Hay receptores nucleares para T3 que son supresores tumorales en múltiples cánceres, incluyendo el carcinoma anaplásico de tiroides y de mama, que se pueden modificar, alterar, ¿no? Modulando la población de células madre tumorales. Entonces hay una relación. O sea, la explicación a veces no es una explicación, no la podemos dar inmediatamente, pero vamos uniendo cabos y vamos viendo que de pronto en las pacientes con patología tiroidea debería de haber una evaluación humana, ¿no? Deberíamos, no solamente en las mujeres, también por esta relación que hay entre función tiroidea y mamas, ¿no? El tiroideo mama. Esa sustancia que se llama taltirrelina, por ejemplo, se ha sintetizado como modulador del receptor de TRH en Japón y se usa para ataxia espinocerebrosa, ya se ha demostrado. Y hay otros análogos que están en síntesis, como la robatirrelina, ¿no? que se encuentran en fase de desarrollo. Por eso es importante que sepamos esto, que lo manejamos. Por ejemplo, el GnRH. El GnRH, el factor liberador de gonadotrofinas, tiene acción sobre LH y sobre FSH, pero él tiene más acción sobre LH, o sea, prefiere el LH, ¿no? El GnRH. Y eso lo vamos a ver especialmente en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Lo vamos a ver después. Todas estas hormonas tienen esa como hormona, es como no es un transportador, sino es como una sustancia, una proteína, otro tipo de hormona que se unen a estas hormonas y que pueden modular la acción de estos factores liberadores, que se llaman beta-arrestines, ¿no? Y hay factores de transcripción. El GnRH, ¿para qué se utiliza? El GnRH ya no es solamente el factor liberador de gonadotrofina, se utiliza mucho sus análogos en cáncer y en reproducción asistida. El factor liberador de la hormona de crecimiento. El factor liberador de hormona de crecimiento tiene mucha relación con el sueño y con la secreción de hormona de crecimiento y con la nutrición. Por ejemplo, ¿no? La nutrición, y nuevamente ahí vemos, el sueño es reparador, el sueño modifica las reservas de nutrientes para el ser humano. Entonces, la importancia de estudiar al sueño como un evento endocrinológico. Y es un evento endocrinológico y metabólico. Entonces, por ejemplo, en el syllabus ya de endocrinología, nosotros deberíamos de tener una clase sobre sueño, como evento endocrinológico y metabólico. Ya tendríamos, por ejemplo, que modernizar un poco eso, ¿no? Por eso se los estoy trayendo para un poco ponerlos a ustedes al día, ¿no? Los análogos del factor liberador del hormona de crecimiento se exploran en insuficiencia somatotrópica y cardiometabólica. Miren, la cantidad de análogos que hay, que son agonistas de GnRH, se usan desde cáncer de próstata, hormonosensible, endometriosis, neonatosis uterina, pubertad precoz, protocolos de reproducción asistida, ¿no? Hasta cáncer de próstata avanzado. La importancia que tienen estos análogos, sobre todo cuando estamos frente a neoplasias. Y con respecto al hormona de crecimiento, por ejemplo, en el sueño de ondas lentas promueve crecimiento, reparación tisular y anabolismo, ¿no? Durante el sueño profundo se activa el eje hipotálamo, hormona de crecimiento, GnRH, el factor liberador de hormona de crecimiento, somatostatina, y se favorece el gran pulso nocturno de hormona de crecimiento. Por eso es que, e incluso
pueden haber alteraciones de aquellas personas que se quedan dormidas, del tipo de sueño profundo inmediatamente que se quedan dormidas, y de las fases del sueño, cómo se dan en relación con lo hormonal. Y existen trastornos del sueño, como la narcolepsia, ¿no? O la persona que no puede dormir. O sea, que hay. Tuve un alumno, cuando en la época del COVID, un chico de obstetricia, doctora, a veces son 2 días, que me preocupó muchísimo, no puedo dormir, me la paso en vela. Después tenía otro alumno que se dormía parado, ¿no? Estábamos en clase y se dormía, el chiquito, se dormía parado, en clase, estábamos haciendo la clase, se dormía. Entonces, hay muchos de estos factores que tienen mucho que ver luego con el metabolismo y que de pronto pues predisponen al aumento de peso, al riesgo cardiovascular, ¿no? La privación del sueño se altera la sincronización circadiana y la organización de los pulsos, entonces disminuye o descansa la secreción normal de hormona de crecimiento. El sueño de ondas lentas aumenta la secreción pulsátil de hormona de crecimiento. La grenina estimula la hormona de crecimiento. Entonces, el ayuno, la higiene, por eso el ayuno también es importante, ¿no? Se habla del ayuno, pero el ayuno también se estimula el metabolismo. Como que se equilibra el metabolismo, ¿no? El metabolismo, o sea, el ayuno también es importante, siempre y cuando no se desnutra la persona, es decir, siempre y cuando los factores de crecimiento que se producen en el hígado no se alteren, pero es importante, ¿no? Es importante dormir. La somatostatina, que es un factor inhibidor, ¿no? Inhibe la hormona de crecimiento y el TSH también, ¿no? Modula secreciones pancreáticas, tiene efectos antiproliferativos. Conocemos que hay análogos selectivos de somatostatina, ¿para qué? Para la acromegalia, para tumores neuroendocrinos también, ¿no? La dopamina, que es inhibidora de la prolactina, ¿no? Tiene sus receptores, esos son receptores bien identificados, que son el D2. Entonces, por ejemplo, ya se sabe cuando se hace medicina molecular, ¿no? En pacientes que son resistentes al tratamiento con averbolina, con bromocriptina, sabemos que los tumores van a actuar mejor en esos receptores, ¿no? Entonces, el tono dopaminérgico inhibe la prolactina y su disminución aumenta la prolactina. Por ejemplo, cuando en el embarazo, por el uso de fármacos. Y siempre buscar las causas farmacológicas de... Miren, estos son los análogos de la somatostatina, la utriótida, la pasirrótida. Este es uno de los más importantes, la pasirrótida. Es un análogo de somatostatina de nueva generación, ¿no? Se usa en la acromegalia resistente o no controlada con los análogos clásicos, también en la enfermedad de Cushing, ¿no? Y también tiene algunas otras indicaciones. Entonces, tener en cuenta los análogos de la somatostatina. ¿De dónde se derivan? De esos factores liberadores que antes nos decían, el factor liberador de inhibidor. No le damos importancia. Serían unas hormonitas chiquititas que se producían sin importar, ¿no? Pero no le damos mayor importancia. Miren la importancia tremenda que tiene la salud del ser humano, ¿no? Nada es casualidad en el organismo. Cada hormona, cada parte, tejido, tiene una función, ¿no? En acromegalia, los análogos clásicos de primera generación son octreotida y lanreotida, que son bases del tratamiento médico. En tumores endocrinos múltiples o tumores neuroendocrinos, estos fármacos se usan tanto para controlar hormonal como para control tumoral, en tumores bien diferenciados. La pasirrótida, como les dije antes, se reserva para casos con respuesta insuficiente a la octreotide o la lanreotida, que son los terribles. Su perfil receptor es más amplio, pero también se puede asociar a mayor hiperglicemia. Entonces, hay que usarlo con precaución para que se use. También tenemos un factor liberador de prolactina, habíamos visto factor inhibidor que aumenta la prolactina en la lactancia, se relaciona mucho con la oxitocina y con el DRH, y la oxitocina, ¿no?
que ahora, como les dije, se menciona un síndrome de deficiencia de oxitocina que está asociado a hormona antidiurética que cursa con ansiedad aumentada, menor socialización, conducta social. Parece que la oxitocina es la hormona de la socialización, de la amistad, ¿no? De las relaciones interpersonales. Por eso le digo, todo esto guarda relación, ¿no? Entonces, también es cuestión de, no es solamente cuestión conductual, a veces o cognitivo, moral en las personas, sino que tenemos que ir a ver qué cosas pueden estar pasando. En postparto, la oxitocina favorece la eyección láctea y se asocia con aumento de prolactina y menor respuesta al estrés. La oxitocina frena el estrés. La TRH, entonces se frena el estrés, por eso mejora las interrelaciones sociales. ¿Y por qué frena el estrés? Para que la mamá no tenga tanto miedo de dar a luz. Porque es un momento terrible. Entonces, fíjense cómo esta hormona luego se descubre porque actúa sobre el eje adrenal. Porque es un momento terrible. Entonces, todo está regulado. Todo está regulado en el cerebro, en nuestro cerebro, en nuestro organismo, sobre todo para el embarazo y para la comunicación. Y el TRH, acuérdense, el TRH, y esto es básico, lo conocen desde siempre, es un estimulante de la prolactina. Cuando tenemos hipotiroidismo primario, ¿quién aumenta? El TRH. Si aumenta el TRH, puede aumentar la prolactina. ¿Okay? Y también, como ahora se sabe, hay redes hipotalámicas reguladas por succión, sueño y con el contexto emocional. Y la vasopresina, ¿no? La hormona antidiurética, la deficiencia de vasopresina se relaciona también con la oxitocina y con conductas afectivas. Entonces, el paciente que tiene deficiencia de vasopresina hay que de pronto averiguar si tiene algunos otros problemas, ¿no? Problemas de ansiedad o problemas psicológicos que refieren problemas que de repente han ido al psiquiatra. Han ido al psiquiatra y el psiquiatra le ha dado antidepresivos, les ha dado fármacos para controlar todo esto y la enfermedad se ha modificado. Y todo es parte del mismo paquete, pero de pronto ha desarrollado un adenoma prolactínico, porque le ha dado un antidepresivo tricíclico. Entonces, todo eso, por eso preguntamos siempre de las medicinas que han usado, que han tomado. Y lo que yo recuerdo, siempre me he preguntado, las pacientes con hiperprolactinemia tienden a ser depresivas y alteran la regla. Entonces, estas pacientes con hiperprolactinemia, como bueno, trabajó tantos años en la maternidad, iban al psiquiatra. Y el psiquiatra les daba antidepresivos. Antes había antidepresivos tricíclicos que aumentaban la prolactina. Y terminaban desarrollando, si tenían una hiperprolactinemia funcional, terminaban desarrollando un adenoma prolactínico, como fue un tumor de la hipótesis. Entonces, todos estos aspectos, de pronto sí los conocemos, sí los sabemos, de pronto podemos entenderlos y saber que puede ser como cuestión del exceso de prolactina o de la relación con la prolactina y mandar a la paciente no al tratamiento farmacológico, sino a un tratamiento de psicoterapia, ¿no? Psicoterapia conductual, que sería o conversar con la paciente y decir, esto es consecuencia pero de alteración hormonal. Pero si no lo sabemos, no podemos decirle eso, ¿no? Si no entendemos, si no sabemos cómo funciona todo esto, no podemos decirle que esto ya va a pasar. Cuando mejores de esto, vas a mejorar de esto. ¿Con qué experiencia podemos nosotros decirlo a nuestros pacientes si es que no conocemos la medicina? No podemos curar, no podemos ni siquiera mejorar a los pacientes. Entonces, la diabetes insípida central no es solo falta de vasopresina, sino una alteración del sistema neurohipofisiario completo, donde también puede estar comprometida la oxitocina, la esfera emocional y social del paciente, que cursa con ansiedad, retraimiento social, ánimo deprimido, mala calidad de vida, pese a un control adecuado de desmopresina, a pesar incluso de que esté recibiendo desmopresina. Ahora se considera un síndrome.
Entonces, la síndrome de diabetes insípida central, ¿no? También pueden considerarlo como un síndrome. ¿Quién les ha enseñado? La doctora Gloria nos dijo eso, ¿no? ¿Pero de dónde han sacado eso? No, ahora se considera así. Ya junto con características conductuales, porque además es, bueno, es así. Y esas son las hormonas de la hipófisis, la TSH, FSH, LH, prolactina, hormona de crecimiento, ACTH. La vasopresina, la hormona antidiurética, actúa sobre los receptores de los túbulos distales del riñón. Su principal función es reabsorber agua, aumentar el agua total y la osmolaridad urinaria, disminuir el volumen urinario. Tiene acción presora también sobre los receptores del tejido muscular visovascular. La neurohipófisis o hipófisis posterior no produce, almacena vasopresina y oxitocina. ¿Producida dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La oxitocina induce el parto, causa contracción del músculo uterino liso, inicia el mecanismo de la lactancia. La enfermedad hipotalámica entonces puede presentarse también con diversas manifestaciones no endocrinas, además de alteraciones en la función hipotálamo intersticial. Comportamiento antisocial, somnolencia, hipertermia, hipotermia, fluctuaciones de la temperatura corporal, poliquilotermia, trastorno de sudoración, apocyanosis, pérdida de control de esfínteres, puede haber epilepsia encefálica, pérdida de la memoria reciente, pérdida de la memoria grave, ¿no? Etcétera, etcétera. Apatía, pérdida de capacidad de concentración, conducta antisocial agresiva, ansiedad, gran ansiedad por comer, e incluso incapacidad de trabajar o ir al colegio. Hay pacientes que no pueden dormir y que tienen que tomar inductores del sueño. Hay fármacos. Y luego esos pacientes, cuando despiertan el sueño, tienen que tomar fármacos para no quedarse dormidos. Entonces necesitan tomar fármacos para dormir y fármacos para estar dirigidos. Si no, tendrían narcolepsia. Estaría ahí, no podrían funcionar. Entonces existe esto como un problema. Y todavía se está detrás, ¿no? Y eso tiene repercusiones en reproducción, por ejemplo, ¿no? Y eso altera su calidad de vida. Y otras, y sus lípidos, porque si la hormona del crecimiento no se produce adecuadamente, hay un riesgo cardiovascular. La deficiencia de hormona de crecimiento, incluso en una persona mayor, trae problemas cardiovasculares graves, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo un poquito por dónde va el problema. La patología hipotalámica puede ser tumores en la región hipotalámica, procesos inflamatorios, traumatismos, alteraciones vasculares, procesos degenerativos, granulomas o idiopáticos, ¿no? Los tumores pueden ser tumores propios del hipotálamo o pueden ser metástasis. Por ejemplo, un tumor en niños, sobre todo, es el gran enfermigioma. Metástasis, por ejemplo, el carcinoma de mama, ¿no? La metástasis al sistema nervioso central. Y los síndromes son la somatotrofia, por ejemplo, el enanismo idiopático, el enanismo por deprivación afectiva, el adulto con deficiencia de hormona de crecimiento, disminución de hormona de crecimiento y todo lo que les he mencionado, ¿no? El riesgo cardiovascular, etc. Letirotrofina, hipotiroidismo hipotalámico oficiario, de gonadotrofinas, el hipogonadismo hipotalámico neurógeno, el síndrome de Freilich, el síndrome de Palma, la pubertad tardía, la menorrea hipotalámica, deficiencia sensitiva de FSH y LH. Esos son los clásicos, que ya estamos viendo, ahora hay un montón de otras patologías, ¿no? La prolactina, la lactancia deficiente, la corticotrofina, insuficiencia suprarrenal, hipotálamo oficial. Por ejemplo, un aspecto que yo también noté en la maternidad y que se refiere, se ve que las pacientes que tienen patología de tiroidea a veces suelen tener lactancia insuficiente, no tienen leche, o sea, tienen poca secreción de leche. Entonces esto habría que analizar y habría que ver cómo solucionar de repente esto para que haya leche, para que la pueda curar de las los bebés, que es tan importante, ¿no? Y que investiga cómo investigar ese eje que ahora vemos que hay una relación entre la
función tiroidea de mama se pueda solucionar, porque dar de lactar es importante. Es importante para que no se Entonces hay mucho todavía por investigar. Enfermedades neuroendocrinas importantes para que sepan que ustedes conozcan son diabetes insípida, la secreción inapropiada de vasopresina, la pubertad precoz femenina, la anorexia nerviosa. Y también pueden haber síndromes de hiperfunción hipotálamo-hipoficiaria, no solamente de hipofunción. De somatotrofina puede ser el factor liberador de hormona de crecimiento, puede haber una acromegalia hipotálamo-hipoficiaria, ¿no? O una enfermedad de Cushing hipotálamo-hipoficiaria por el factor de liberación de ACTH y la hiperplastinemia. La diabetes insípida. La diabetes insípida es la secreción insuficiente de hormona antidiurética, vasopresina. ¿Con qué curso? Con diuresis incrementada. Hay una alteración en el metabolismo del agua, se suele atribuir a patología de los núcleos supraópticos paraventriculares, también puede ser el tracto hipotálamo-hipoficiario, de la hipófisis, o deficiencia de los receptores de la hormona antidiurética en el riñón, ¿no? Que sería una diabetes insípida nefrogénica. Esa es la producción en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico paraventriculares. Esas neuronas sintetizan la hormona antidiurética y luego esa hormona antidiurética migra con la llamada copeptina a través de los axones y se libera en los capilares del sistema porta, y esa hormona antidiurética tiene la capacidad de almacenarse en la hipófisis, pero también estimula la liberación de ACTH, es un potente estimulante de ACTH, y se almacena la hormona antidiurética y la copeptina en la hipófisis posterior. ¿Qué pasa? Que no podemos, es difícil usar la hormona antidiurética, porque los pulsos, ¿no? Ya hemos visto los pulsos, así, eso. Entonces, los pulsos son muy rápidos, entonces encontrarla en saber su producción es difícil. Entonces, algo parecido como es la insulina, ¿no? Con el péptido C, la hormona antidiurética lo que se está usando es copeptina, ¿no? El copeptina se produce en cantidades equimoleculares con hormona antidiurética. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación de hormona antidiurética? Es la hiperosmolaridad del plasma, la contracción del volumen plasmático, la estimulación simpática y la angiotensina 2. Son factores estimulantes de la hormona antidiurética. ¿Dónde están los receptores de la hormona antidiurética? En el músculo liso vascular, en las plaquetas, en hepatocitos, en miométrios, en receptores, el B1A, ¿no? El B1B en las células conicotropas de la hipófisis anterior para liberar ACTH, en el tubo colector del riñón, ¿no? En el endotelio vascular, en el músculo liso vascular. ¿Cómo es el cuadro clínico? Puede estar relacionado con pérdida de conciencia, pero también puede haber confusión. Y ya hemos visto que también hay un síndrome, ¿no? Ahora saben que pueden haber trastorno de la conciencia, y lo hemos visto, hemos tenido pacientes, ¿no? Lo atribuíamos a la alteración del sodio. Ahora que recuerdo, yo a veces he traído esto porque he revisado para traer aquí, ¿no? Si no, de repente no lo revisaba. Entonces, se atribuía al sodio. Entonces, decía, pero le hemos hecho electrolitos, y el sodio está normal. Entonces, ahora ustedes saben que puede haber un síndrome, ¿no? Está relacionado con eso. De irritabilidad, de pérdida de la conciencia, ¿no? De emocional, si no decir. Pero bueno, la diuresis es excesiva. Poliuria mayor de 5 litros por día, ¿no? Puede haber hasta 20 litros de orina. Polidipsia de inicio generalmente brusco. Puede ser, por ejemplo, después de una operación, ¿no? Después de extirpar un tumor hipoficiario,
o una apoplejía o un accidente de tránsito, un accidente. La orina clara, densidad entre 1001 a 1005, por eso siempre cuando le damos un examen de orina en todo paciente, examen de orina y hemograma. El examen de orina nos da mucha información. La principal información que nos da el examen de orina es la densidad urinaria, que es la principal función del riñón, de concentración y dilución en la orina, con la densidad. Entonces, orina clara, densidad entre 1001 y 1005. Se puede dar en ambos sexos y es rara en la infancia. Puede ser hipotálamo oficial, que puede ser idiopática, o puede ser hereditaria, recesiva o asociada a otros problemas como diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera, o puede ser secundaria a cirugía, a tumores hipotálamos oficiales, un síndrome de Shiga, un craniofaringioma, traumatismo, metástasis de cáncer de mama, infecciones, tumores vecinos, un pinealoma, infiltración, enfermedad de Hansen-Thyssen, tuberculosis, embarazo. Existe una diabetes insípida que se presenta en el embarazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, que es casi característica del embarazo, en donde no se suele presentar con todo ese síndrome de diabetes insípida del sistema nervioso central, sino que de pronto cursa con poliuria, ¿no? Y con deshidratación de la vecina, lo cual es muy delicado para el equilibrio perfecto. Son como las enfermedades endocrinas que podemos tratar en el embarazo. Y la diabetes insípida es una de aquellas enfermedades. Porque, por ejemplo, la hiperproteinemia no es tratable durante el embarazo, porque toda la hipófisis se hiperplasia en la gestación y la prolactina aumenta hasta 10 veces. Hasta 10 veces. No sé cómo. En el embarazo. Entonces, pero la diabetes insípida sí la podemos tratar. En el embarazo. La nefrogénica puede ser primaria, ¿no? Hereditaria, o por ejemplo en el caso del sickle cell o anemia de células falciformes, ¿no? Hay un dicho que dice gallinazo no canta el culo. El medio ambiente, el glóbulo rojo, no le permite resistir la hipoxia de la altura, entonces se fragmenta, ¿no? Eso es en relación con la anemia de células falciformes. O puede ser secundario, cuando hay daño del riñón, por hipercalcemia, por hipoglucemia, por hepatitis sulfida, nefritis crónica, gota, necrosis tubular aguda, mielosis, uso de fármacos, por ejemplo, litio, analgésicos, lentilclor, tetraciklina, metoxiflurano, ¿no? Pueden darnos problemas de ese tipo, ¿no? Tramadol, opioides. Diagnóstico entonces: polidipsia, diuresis mayor de 5 litros, ausencia de glucosuria o proteinuria en la orina, densidad de la orina menor de 1005. Densidad de la orina menor de 1005. Hay que diferenciar de la polidipsia compulsiva psicógena, ¿no? De la persona que toma mucha agua y orina mucho. Entonces se hace la prueba de restricción de agua. ¿En qué consiste la prueba de restricción de agua? Este es algo que todos tienen que saber bien, porque es algo que se puede hacer, eso lo pueden hacer inaccesible en el servicio, si se hace un examen de orina, ver la densidad de la orina. Tras un desayuno habitual, privar al paciente de ingesta de líquidos durante 8 horas. O sea, toma el desayuno y ya no toma más líquidos. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando le privo de líquidos al paciente, disminuye el volumen urinario, ¿no? Porque no toma líquidos, con incremento de la densidad, voy midiendo la densidad y la osmolaridad, la concentración de la orina, mayor de 800 milimoles por litro. El plasma no varía en su concentración de sólidos, porque es la orina la que se concentra. La del plasma se divide entre 280 y 295. ¿Ya? Entonces no se altera. Si nosotros dejamos de tomar agua, ¿no? en el día, no nos vamos a morir porque
acción, la hormona antidiurética, retiene líquido, ¿no? Este líquido va a los tejidos, actúa la hormona antidiurética. Pero si no hay hormona antidiurética, la persona bota el líquido y no se retiene el agua para todas las funciones que necesita el organismo. En el paciente con diabetes insípida, la poliuria se asocia con orina de baja densidad y osmolaridad menor de 340, con aumento de la osmolaridad sanguínea mayor de 295. Por eso es que si hacemos esa prueba, tiene que haber vigilancia médica y suspender ante una pérdida igual o mayor del 3% del peso corporal. Tenemos que pesar al paciente cada hora. Eso es con la prueba de restricción de agua. Si tenemos vasopresina y le damos al paciente vasopresina y conseguimos normalizar el volumen de orina con aumento de la densidad, ¿no? Vamos a estar entonces frente a ¿qué? A una diabetes insípida de qué nivel, hipotálamo hipofisiario, porque si le damos desmopresina y mejora el paciente y la orina se concentra, ¿qué es lo que le faltaba al paciente? Desmopresina. Entonces estamos con un problema central y podemos hacer el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica, ¿no? De diabetes insípida central. Si le damos, si no hay respuesta, el problema está en el riñón. ¿Cierto? Si no hay respuesta posible, el problema está en el riñón, porque deberíamos de normalizar el volumen urinario y aumentar la densidad. Si eso no se produce, el problema está en el riñón. ¿Okay? Por eso se usa desmopresina cuando hay accidentes, traumatismo, ¿no? Vemos que ya ha habido algún problema de shock, pero en el caso del niño no se produce normalización. Entonces, actualmente se puede usar cobequina, ¿no? Los valores mayor de 21.4 por litro, da un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Esto, pero no es solamente el dosaje de cobequina, hay un protocolo que implica también infusión con infusión sanguínea, ¿no? Y regulación lista de agua también, ¿no? Cuando se hace este dosaje de cobequina. Pero en algunos lugares ya se está usando mucho medio y yo sé cuánto. Claro, bien, esa es una de las últimas revisiones para el diagnóstico y tratamiento. El tratamiento es con acetato de desmopresina. Las tienen tabletas de 0.1 a 0.2 miligramos. Se recomienda iniciar con 0.05 miligramos 1 o 2 veces al día. ¿Ya? Máximo 0.1 hasta 2 miligramos. Tener cuidado porque, por ejemplo, tuvimos un paciente en San Antonio y se le había pasado la mano porque el paciente usaba acetato de desmopresina y spray nasal. Es más o menos 10 microgramos con 0.1 mililitro en dosis única o dividida, o sea, en spray nasal. También hay tabletas sublinguales de acetato de desmopresina. Esas tabletas sublinguales generalmente están en sala de operaciones y se utilizan cuando ha habido algún problema agudo de diabetes insípida o de cirugía, ¿no? Que se está sospechando de que el paciente esté entrando en shock o algún problema al respecto. En mujeres es una dosis y en varones es una dosis. Si me preguntan, aún he investigado el problema, ¿no? De repente, si alguno de ustedes puede decir por qué la dosis es diferente en las mujeres que en nosotros, pero así es la dosis. También se puede utilizar intramuscular endovenoso de 1 a 2 microgramos 2 veces por día, ¿no? Especialmente tras trauma o cirugía. Y si no tuviéramos desmopresina, o sea, por ejemplo, están ustedes en servicio rural, pueden utilizar la carbamazepina o tegretol, que se utilizaba antes, se utiliza para las convulsiones, ¿no? De 100 a 600 miligramos por día, clorfibrato, hidroclorothiazida, el diurético, la cloropropamida. La
antes utilizábamos un enriquecimiento oral, ¿no? Yo lo consumía, que de repente en algún momento te dije, ay, un poco vencido, pero hay, ¿no? Y están ¿cómo se llama? En investigación ese fármaco que se llama Relcomabtag, ¿ok? Entonces es acetato de desmofresina. Usualmente el acetato de desmofresina se usa como spray nasal. Es la forma más ágil de usarlo, el spray nasal. Pero enseñándole al paciente, ¿no?, que no abuse del spray, una o dos veces por día. Entonces ese es cuando falla la hormona antidiurética, pero puede ser que haya una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sí. Acuérdense que el agua en el organismo es importante. El hombre tiene un 60% de agua y la mujer un 50% de agua. El agua, un 20% es intravascular e intersticial y un 40% es intracelular. Los ingresos van en equilibrio con los egresos, ¿no? Con la ingesta es de 1 a 2 litros por día, el agua metabólica es más o menos 300 mililitros por día, de la cual ya vemos el intracelular es 40 y el extracelular es 20%. No son regulables las pérdidas con las heces y las pérdidas insensibles, ¿no? Lo que podemos regular son la pérdida a través del riñón, ¿no? A través del riñón. Y el ingreso debe ser igual al egreso, al equilibrio. Por eso hacemos separadas y todos los pacientes. Es importante que sepan la cantidad de líquido y la de agua que tenemos, el agua metabólica que son 300, es a 100, bebés sensibles 600 y orina de 1 a 1.5 litros por día. Entonces, ya esto lo hemos visto, el estímulo de la hormona antidiurética, la hormona antidiurética actúa sobre el riñón para reabsorber el agua y luego se inhibe el estímulo. Eso es importante para el control de la osmolaridad y el volumen plasmático, para que es esencial para la vida de todos los mamíferos terrestres. Pero en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, más bien lo que tenemos es hiponatremia, porque hay una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Un sodio menor de 120 miliequivalentes por litro ya puede relacionarse con anorexia, náuseas, vómitos, irritabilidad, cefalea. Y de verdad estoy ahorita pensando, gracias, la técnica de los niños diabéticos ha estado volcando y se con diabetes. Entonces Sarabia y le dice, escuché, ¿no? Le dice a una de las chicas que la tengo con dolor de cabeza. Entonces lo primero que le dicen es, anda, toma, hay que ponerte un mentálgico para el dolor de cabeza, ¿no? Y un antibiótico. Está bien, un mentálgico, un antibiótico y un mentálgico. Pero puede ser un desequilibrio del electrolito, simplemente. Ya ha perdido el electrolito, ¿no? De repente eso se mejora con un sola. Una puntita de sangre. Pero que miren, con la hiponatremia, cursa con anorexia, náuseas, vómitos, como si fuera un problema de gástrico, irritabilidad, cefalea. Y una natremia menor de 110 miliequivalentes por litro, le da confusión, hiperreflexia osteoluminosa, debilidad muscular, conmociones cómicas. Entonces, el síndrome de hiponatremia, ¿no?, puede ser leve o moderado severo. Cuando hagan ustedes sus síndromes. Y consideren dentro de ese síndrome esas características. Causas. Una de las causas pueden ser neoplasias, una de las más frecuentes es el mesotelioma, la tuberculosis, la meningitis, el uso de carbamazepina, que al contrario, ¿no?, el uso de fenotiacinas, ¿no?, antidepresivos tricíclicos, también la desmofresina, ¿no?, el exceso de desmofresina puede luego condicionar hiponatremia, haloperidol,
síndrome de Guillain-Barré, VIH, esclerosis múltiple y también puede ser idiopático. Criterios diagnósticos: sodio plasmático menor de 124, osmolaridad plasmática menor de 280. Paciente clínicamente eubulémico, con concentración urinaria inapropiada, ¿no? El nivel de sodio urinario elevado, con ingesta normal de sal y agua, y debe descartarse algunas otras enfermedades, aparte de las clásicas que les he mencionado. ¿Cuál? Hipotiroidismo, uso de diuréticos, deficiencia de glucocorticoides, por ejemplo, hiponatremia que no se corrige con infusión de solución salina. Entonces se manifiesta como hiponatremia, es causa común de hiponatremia en pacientes hospitalizados, se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, anemia y debe descartarse el hipotiroidismo, diurético, deficiencia de glucocorticoides. Patología neurológica. Es marcador de gravedad y pronóstico en muchas enfermedades. Tratamiento. ¿Qué síntomas, signos o síntomas presenta el paciente? Leves a moderados, bradicardia, náuseas, inestabilidad, restricción de líquidos. Severos, confusión, somnolencia, alucinaciones, vómitos, solución salina. Y graves, pueden haber convulsiones, comas, hemiplegia, insuficiencia respiratoria. Solución salina 3%. Pero un producto nuevo son los bactanes, que son antagonistas no peptídicos de la hormona tiroideca, que actúan de forma competitiva con el receptor de hormona en concreto. Se usa un bactan que es el tolbactam, son varios, ¿no? El tolbactam, el ixibactam, el citabactam. Se usa el tolbactam 7.5 miligramos como inicio. También hay que tener cuidado al utilizar estos bactanes. Generalmente hay en sala de operaciones y en UCIs. Ahora hemos visto entonces la hormona tiroidética. Vamos a ver que puede haber hipersecreción de hormonas a nivel del hipotálamo. Ya lo hemos dicho, ya no vamos a repetirlo, ¿no? Por ejemplo, pueden haber amactomas, productores de GnRH, y nos puede dar una pubertad precoz. Gangliositomas, secretores de factor liberador de SLH, nos da síndrome de Cushing. También puede haber secreción de factor liberador de hormonal andromegario. Y hay síndromes paraneoplásicos, secretores de factores liberadores de SLH y de la hormona de crecimiento de origen bronquial y pancreático, carcinoides bronquiales y tumores de células de pancreáticos. También pueden darnos síndromes ¿no? De tumores neuroendocrinos, múltiples, nos pueden dar todas estas patologías. La pubertad precoz. ¿Qué habíamos dicho que pueden haber en la pubertad precoz? ¿Qué tumores? ¿No? Miren, la pubertad precoz es el caso de Nina Medina. Nosotros tenemos una niña que se reportó de 5 años que gestó. 5 años, ahí tiene 5 años la chiquita. Cuando la función hipoficiaria o nadal fisiológica normal aparece en edades precoces. Inicia la selección de andrógenos y espermatogenia antes de los 9 a 10 años en los hombres y secreción de estrógenos y actividad cíclica del ovario antes de los 7 a 8 años de la mujer. ¿No? Esa es pubertad precoz. La pubertad precoz central es un trastorno de la función del sistema nervioso central que puede tener una base circular que se identifica en un tumor o al ser una idiopática. No se encuentra la razón, es simplemente que se dispara el GnRH. La pseudopubertad precoz hay que diferenciar la pubertad precoz genuina o verdadera, que es alteración del sistema nervioso central, con la pseudopubertad precoz. Por eso siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y en la pseudopubertad precoz tenemos que ver si hay tumores gonadales o extragonadales, si se le ha administrado esteroides gonadales exógenos, ¿no? Es un desarrollo sexual prematuro secundario a una secreción excesiva de andrógenos, estrógenos
u hormona coriónica gonadotrópica. ¿Qué producen precocidad? El craniofaringioma, el astrocitoma, tumores pineales, quistes aracnoideos, encefalitis, tuberculosis biliar, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, síndrome de Sturge-Weber, polencefalia, craneostenosis, microcefalia, hidrocefalia. La hidrocefalia que bastante puede ser presente en un niño. El síndrome de silla turca vacía, ¿no? De repente en una niña, síndrome de silla turca vacía. Enfermedad de Tay-Sachs, el craniofaringioma, ¿no? En los niños pequeños, el amatoma hipotalámico, que ya lo hemos mencionado. Puede ser idiopático, especialmente una variante hereditaria, puede ser esporádico, o sea, una pubertad precoz, genuina, esporádica. No existe herencia, no existe ningún factor genético que pueda decirnos el papá lo tuvo, el hijo lo va a tener. Pero existe una variante, en este caso hereditaria, de precocidad sexual idiopática, que es especialmente en varones. Y en niñas, más bien hay que buscar otros signos como alteraciones del electroencefalograma, trastornos de la conducta, que sugiere una lesión cerebral más bien en las niñas, ¿no? En el varón puede ser genético, idiopático, sin hereditario, sin ninguna lesión del sistema nervioso central, que luego se estudia. Bueno, esa es Nina Medina, que es una precocidad sexual, pubertad precoz genuina o hipotálamo hipoficial, verdadera. Y ese es un varoncito, ese es un chiquito que lo vi cuando era residente, el varoncito. Pubertad precoz genuina o hipotálamo hipoficial, y miren el desarrollo de sus genitales, ¿no? Este chiquito, este niño tendría, lo vi, 6 años. Alguien tiene 6 años. ¿Qué me pasa aquí? La residencia acá en Guatemala. Estas son fotos de pacientes de acá, del hospital. Son fotos del doctor Armenio, mi maestro, ¿no? De pacientes que hemos visto acá. ¿Cómo se aborda la pubertad precoz? Un test con GNRH, resonancia magnética, evaluación de la renal y de las suprarrenales. Entonces hay que evaluar si esto es verdadero o es una pseudo pubertad precoz. Siempre. Especialmente si estamos viendo niñas jovencitas. El hipotiroidismo, acuérdense que puede dar pubertad precoz, especialmente en niñas. ¿No? O sea, sobre todo en los hipotiroideos congénitos, o cuando el hipotiroidismo aparece en los niños. Generalmente es el congénito, ¿no? Mal controlado. Es reversible con tratamiento tiroideo, puede existir hiperplatinemia y galactorrea. Entonces podemos tener la pubertad precoz femenina, la verdadera, la pseudo-pubertad precoz, pero también podemos tener disminución de hormona de crecimiento. Cuando hay, por ejemplo, sección del tallo oficiario, es relacionada con la diabetes, puede haber una diabetes congénita también, que puede ser parte de una enfermedad hereditaria, ¿no? Y se puede asociar con reducción de función tiroidea y también con hiperplastinemia. Hay un síndrome de privación afectiva. O sea, hemos visto la pubertad precoz, pero también podemos ver que más bien puede ser que no se dé el desarrollo en un ser humano, no se dé la pubertad. O puede haber un mal desarrollo en cuanto a la talla o al desarrollo corporal. Es el síndrome de privación materna y enanismo psicosocial. Cuando el abandono o malos tratos del lactante pueden alterar el crecimiento e impedir el desarrollo, ¿no? Entonces, eso ahora lo entendemos mejor, pues, después de lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado del hipotálamo, de toda la trama que se alteran los ritmos circadianos, hay una deficiencia de liberación de hormona de crecimiento, ¿no?
Y esto pues es un síndrome de privación materna, puede condicionar un estrés crónico. Y ya sabemos cómo va el estrés crónico en un niño, ¿no? Entonces, por eso el cuidado que se tiene que tener con los niños, por ejemplo, la protección de seguridad de la infancia, no es solamente con la cuestión psicológica, porque esto ya puede tener repercusiones orgánicas. Y nadie escribe sobre eso. Nadie, o sea, no se ha tocado esto de neuroendocrinología, no lo vemos como algo evidente, porque se toma como algo que si quiere se le protege al niño, o si no se le manda a trabajar, ¿no? Entonces el niño está en un estrés crónico. ¿Cómo el estrés crónico repercute sobre el niño? Todos los problemas que puede haber. El trastorno de la hormona de crecimiento es un indicador endocrino más sensible de una disfunción hipotálamica. Podemos encontrarlo asociado con muchos síndromes como el síndrome de Prader-Willi. Está la talla baja idiopática, ¿no? Porque van a venir al consultorio padres con los hijos diciendo no crece, o está creciendo muy lentamente. Y siempre se ha dicho, ¿cuál es la talla de la mamá? ¿Cuál es la talla del papá? Entonces, es una cuestión idiopática. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos niños crecen a velocidad lenta, menor del tercer percentil, y tienen concentraciones bajas de factor de crecimiento, ¿no? Las somatolerinas, y una reserva de hormona de crecimiento selectora normal. Pero no tienen una selección espontánea de hormona de crecimiento normal, es decir, para sus ritmos ultradianos y circadianos no son completamente normales, son anormales. Hay menor número o amplitud de los picos de secreción o ambos. Y hay un trastorno en la capacidad funcional de regulación del hipotálamo. Parecen crecer normalmente si reciben hormona de crecimiento exógeno. Se piensa que si de repente es algo genético, la talla baja idiopática, que antes pasaba en consultorio como una cuestión que es idiopática, que no se le encuentra la causa, pero aquí vamos porque ustedes van a tener un cursito, me parece, con la doctora Pando sobre talla baja idiopática. Hay que investigar qué sirve, doctora, ya se ha descubierto, ¿no? De que la doctora les va a explicar que no tienen una secreción espontánea del crecimiento, ¿no? Que los picos de secreción de la hormona de crecimiento están alterados y que parece que hay algún defecto genético. El síndrome diencefálico, hay un síndrome diencefálico con alteraciones de hormonas de crecimiento, ¿no? de la talla, del desarrollo, está relacionada con la malnutrición, cursa con alerta, euforia, a pesar de la malnutrición, alteraciones neurológicas, nistagmo, irritabilidad hidrocefalia, atrofia óptica. Entonces ustedes pueden estar frente a un paciente caquético que consulta por mala nutrición, a pesar de que tiene una ingesta aparentemente adecuada, ¿no? Pero puede tener un síndrome diencefálico. Hay que buscar otros aspectos que hagan juego con este síndrome diencefálico. Entonces llegamos a lo clásico, a lo conocido que es la anorexia nerviosa y la bulimia, que pudiera estar dentro de este síndrome diencefálico. Y es una causa importante de amenorrea secundaria en jóvenes, ¿no? Se caracteriza casi el 100% por amenorrea, también incluso con estreñimiento, con dolor abdominal, intolerancia al frío, vómitos, hipotensión, hipotermia, etc. Puede haber un vello pequeñito en la nuca, en todo el cuerpo, bradicardias, petequias, edemas. Este es el síndrome de Palma, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico comanóstico, que también es un problema neuroendocrino. Hay un hipogonadismo que ustedes están observando, ¿no? Pero también hay anosmia porque hay alteración de las fibras nerviosas respiratorias. La migración de las neuronas emitoras de NRH de sus orígenes neuromuscular a la parte inferior del hipotálamo. Hay una alteración en esas
migración de las fibras, ¿no? de las neuronas. Hay mutaciones espontáneas y hereditarias en los genes que influyen sobre la migración de estas neuronas, especialmente esta mutación, este gen AAL1, ya sea entonces el síndrome de Kalman, lo que se encuentra, hay una alteración del gen RH. Y hay una alteración del gen RH probablemente por una mutación del gen. Se ha ensayado, en algunos de estos pacientes con Kalman, bombas de infusión pulsátil del gen RH. ¿Por qué? ¿Por qué será la bomba de infusión pulsátil del gen RH? ¿Por qué? ¿Por qué será? Síndrome de Kalman. Hay un problema con el gen RH. Se ha ensayado bombas de infusión pulsátil de gen RH. ¿Por qué será? ¿Según lo que he dicho? ¿Alguien me puede responder? No. Ya, porque estamos ya casi terminando el cuestionario que he comenzado a hablar de un montón de... ¿Por qué será? ¿Alguien me lo puede decir? Chicos, ustedes díganlo, Tamara. ¿Qué no es? ¿Por qué será? Porque no se está Tengo haciendo. un Kalman, hay una deficiencia de gen RH. Se han ensayado bombas, unos aparatos de infusión pulsátil de gen RH. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? El gen RH secreta pulsátil. Una dosis. Pulsátil. Entonces, tendría que yo darle una bomba de infusión pulsátil de gen RH para tratar de semejar la producción de GNRH en el sistema nervioso central que va a actuar a última instancia sobre hipófisis neuronal, ¿no? Dándole lo que le falta. Es simple, por eso. Ustedes lo único que tienen que saber es saber el porqué e inquietarse, preguntarse, como les he dicho, que la verdad es que no sé por qué la dosis de la acetato de la mismocresina es diferente que no de la otra. A veces el número de ustedes lo busca, porque es diferente. No llegué a zambullirme a buscar el porqué. Pero entonces he ensayado bomba de infusión pulsátil y se ha restaurado en algunas, porque también puede haber en mujeres reglas, por ejemplo, ¿no? La amenorrea inducida por el ejercicio. ¿Puede el ejercicio inducir amenorrea? Sí, ¿no? Incidencias variables, tipo de deporte. Hay una alteración en la secreción de GNRH. Sabemos que hay relación entre el ejercicio, la nutrición y la función reproductora, que podría estar mediada por el hipertiroidismo. Es cada vez más claro que existen vías directas e indirectas, pero no vamos a tener tiempo para hablar. Vías directas e indirectas que actúan sobre las neuronas del GNRH, eso lo hemos visto. Entonces hay la nutrición, ya hemos visto la leptina, la insulina, la grelina activa, ¿no? La grelina es reguladora de la función gonadal. Hay disfunción menstrual tras el ejercicio, también de la anorexia nerviosa. Y hay correlación negativa con el factor de crecimiento, ¿no? Y la anorexia nerviosa, retraso de crecimiento y la pubertad. Hay una amenorrea, y la amenorrea que se produce se llama amenorrea hipotalámica funcional. Ausencia de reglas debido a la supresión del eje hipotalámico ovárico, en el cual no se identifican enfermedades anatómicas orgánicas, amenorrea mayor de 6 meses, ¿no? Puede darse al inicio de la pubertad, pero esto sería propio del desarrollo del sistema de la reproducción. Se asocia al estrés, a la pérdida de peso, ya se asocia al ejercicio. Fisiopatología. Fisiopatología de la amenorrea hipotalámica funcional. Tranquilo, pues. Supresión del curso de GNRH. Primero ya, check. Curso de GNRH. Hay una mayor actividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y de los opioides endógenos. Y hay alteraciones del eje tiroideo. Miren cómo se va a relacionar. Ahora,
ya hemos visto el estrés, ¿no? Cómo influye, ese cuadrito que el cortisol aumentado bloquea aquí bloquea al DRH y bloquea la función de y entonces hay alteraciones del equilibrio. SH bajo, anormal, aumento de T3 reverso y nivel bajo de T3, representando el patrón observado en la enfermedad crónica y de entonces, el ejercicio, ¿no? La memoria hipotalámica funcional, el ejercicio exagerado, la malnutrición, es un estrés. Entonces, de repente, por ese lado, y por el lado de la nutrición, hemos visto también cómo el polipeptidoín se relaciona con otras sustancias, como el CRH influye, ¿no? Entonces, mire, la función adrenal es la primera función que se desarrolla en el feto, ¿no? Y eso tiene una razón. Organizar todo nuestro ser para tener una función que nos permita estar alerta, ¿no? Funcionar. Las estrategias son aumento de peso o reducción de la actividad vigorosa del ejercicio. Pubertad tardía. Hemos visto pubertad precoz, vamos a ver pubertad tardía. ¿Cómo se inicia la pubertad? La pubertad se inicia, dice, que está disparada por un gen, el gen KISS, de beso. La KISS, de beso, fuerza. Por el beso, por el gen KISS, ¿no? KISS, el que envía señales al cerebro y inicia una cadena de reacciones y liberación de hormonas. Lo que pasa es que la neurona KISS, ¿qué es lo que tiene? La neurona, se lo dije en semiología. La neurona KISS produce quispertina, pero la neurona KISS tiene la capacidad de tener receptores para los estrógenos, ¿no? Y como vamos a ver después, la maduración del eje hipotálamo hipófiso ovárico en el caso de la mujer, esa neurona que tiene receptores para estrógenos que se producen en cantidad adecuada actúa sobre el GnRH. El GnRH es el campeón, es el que se encarga pues, de las funciones de la otra. Ustedes tienen que conocer el GnRH de arriba abajo, ¿ya? GnRH, función del GnRH, quién es el GnRH, cómo actúa el GnRH, cómo se regula el GnRH, cómo son los cursos del GnRH, cómo es el ciclo del GnRH, quién actúa sobre el GnRH. Sabiendo eso, vamos a ver el 80% de función del reproductor. ¿Okay? Entonces, la quispertina es el transmisor que emite el arranque de la pubertad. ¿Por qué se llama quispertina? Porque se descubrió en esta ciudad de Hershey, en la Universidad de Hershey, Estados Unidos. Y ahí se producen estos chocolatitos que tienen forma de beso. Entonces le dieron el nombre de quispertina, como a los chocolatitos de Hershey. O sea, Hershey es conocido más que por su universidad, por sus chocolates. Entonces, las neuronas que expresan quispertina tienen receptores de estrógenos. Se libera quispertina mediada por estrógenos que a su vez influye en la liberación de GnRH. ¿Ya? La liberación de GnRH. En varones, el primer signo de pubertad es el aumento del volumen testicular. Luego sigue cambio en la tipificación del escroto, aparición y cambios en el pelo púbico, aumento del tamaño del pelo. En las niñas, en el 80% de niñas es el aumento de mamas. Las mamas pueden iniciar siendo unilaterales y asimétricas, puede ser más una mama que la otra. El vello púbico aumenta en un 20% o menos. Más o menos la pubertad se da en el estadio 4, ¿no? De Tanner. Más o menos en el estadio 4 de Tanner para la mama, la evolución de la mama.
La menarquia se da generalmente después de un tipo de crecimiento, momento de crecimiento. Y la generalización de la pubertad más o menos es de 1 a 1 año y medio después de la menarquia, de la primera regla. Por eso es que las niñas llegan a la primera regla y dicen ya no va a crecer más, ¿no? Porque en realidad pues solo se cierran los partir a otro crecimiento, ¿no? Y es difícil de luego estimular. En el varón, la edad de inicio de la pubertad es más o menos 12 años, más o menos un año. La ganancia general de la talla es más o menos 26.2, más o menos 4 puntos. La edad de inicio de la pubertad es más o menos 10 años. La edad de la menarquia más o menos 12 años. La ganancia general de la talla más o menos 20 centímetros. Pero esto está cambiando en diferentes lugares. Por ejemplo, en nuestro país está cambiando esto. Para empezar el español. Relativamente conforme lo tuyo. En nuestro medio tenemos que hacer eso. ¿Sí que es de Perú? Cómo está variando la pubertad. Pero lo que se conoce es que la pubertad está siendo más precoz, no precoz, sino más que se está produciendo antes. A los 10 años, 10 años y medio. Pero no el inicio de la pubertad, sino la menarquia. Entonces la pubertad también se está adelantando. Y esto es debido, ¿saben a qué cosa lo han atribuido? ¿Ah? ¿Pero qué alimentos? ¿Saben a qué puede ser que la menarquia se está adelantando? Estrógeno. Tiene que ser inquieto. ¿No lo han leído? ¿No? Estrógenos en los alimentos. ¿Ah? ¿Por qué será? No nunca. Estrógeno. Ahora que tienen Google, Google, inteligencia artificial. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que en la actualidad hay lo que se llaman los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos han aumentado más o menos en el siglo pasado,